Bueno, pues primero que todo, como una bienvenida y celebrar pues como que estemos ya en esta instancia. El título del trabajo de Alejandra es Al calor de un chocolate, estado del arte e hipótesis interpretativas sobre las luchas por el reconocimiento político del campesinado y su relación con la defensa del territorio en Colombia, 1990-2020. La asesora del trabajo de Alejandra Zapata Upegui es la profesora Gloria Elena Naranjo Giraldo. Hoy es 4 de mayo del año 2023 y esta sustentación inicia a las 10:07. Los participantes que intervienen, o más bien las participantes que intervienen en esta actividad, son Alejandra, quien es socióloga de la Universidad de Antioquia y estudiante de la cohorte 15 de la maestría en ciencia política, énfasis profundización. Actualmente es estudiante de maestría en gestión sustentable del agua en el Colegio de San Luis, en San Luis Potosí, México. La profesora Gloria Naranjo Giraldo, quien es la asesora, es antropóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencia política de la misma universidad, doctora en ciencia política de la Universidad de Luxemburgo y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Granada. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Contamos también con Liliana María Aristizábal Torres, a quien agradecemos la lectura de este trabajo. Liliana es trabajadora social de la Universidad de Antioquia y magíster en ciencia política de la misma universidad. Actualmente se desempeña como asesora temática de la línea Ciudadanía Ambiental en la Corporación Con Ciudadanía, y agradecemos también la presencia de la profesora Olga Elena Jaramillo Gómez, quien amablemente aceptó también la evaluación de este trabajo. La profesora Olga Elena es socióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en desarrollo rural de la Universidad Pontificia Javeriana y actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia. Vamos a tener entonces una presentación de Alejandra, que esperamos sea una presentación de 30 minutos, una presentación donde esperamos que ella presente no solo, digamos, los resultados de su trabajo, sino también que pueda de alguna manera responder a las evaluaciones, a los comentarios que tanto Liliana como Olga Elena hicieron en sus evaluaciones. Vamos luego de estos 30 minutos que Alejandra tiene a escuchar a Liliana Aristizábal, quien tiene 20 minutos para hacer su presentación, y luego vamos a escuchar a la profesora Olga Elena, quien tiene también 20 minutos para hacer, digamos, como la presentación verbal de esta evaluación que ya nos presentó de manera escrita. Luego entonces Alejandra tendría nuevamente la palabra, unos 10 minutos, para responder a los comentarios que las profesoras van a hacer, no solo pues de la evaluación, digamos, escrita, sino también de la exposición y de la sustentación que Alejandra haga el día de hoy. Y luego, pues en caso de que la profesora Gloria desee intervenir, va a tener 10 minutos. Finalizada, digamos, estas intervenciones, entonces nos vamos a retirar de la sala para ingresar a otro link que les pasaremos ahora a ambas jurados y hacer una deliberación que permita asignar la calificación para finalmente hacer lectura del acta de sustentación. Entonces, si está todo claro y les parece, le damos la palabra a Alejandra. Adelante. Bueno, buenos días. Voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿La están viendo? Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, como decía pues la profe, la tesis se llama El calor de un chocolate, estado del arte e hipótesis interpretativas sobre las luchas por el reconocimiento político del campesinado y su relación con la defensa del territorio en Colombia, 1990-2020. Este trabajo pues fue asesorado por la profesora Gloria Elena Naranjo Giraldo. Bueno, la tabla de contenido, tanto del trabajo de grado como
de esta exposición pues es la introducción, la presentación de los primeros 4 capítulos y las conclusiones y recomendaciones. Pues primero comenzar con que esta tesis pues surge de un encuentro con entidades campesinas, en donde pues yo empiezo como a preguntarme, a indagar sobre el reconocimiento político del campesinado, pues que en Colombia apenas en este momento, en los últimos días, se está moviendo otra vez pues como en la esfera política. Por lo tanto, pues ahí se argumenta que los habitantes de la ruralidad han tenido una estrecha relación con el territorio y con la producción agrícola. De esta relación pues ha surgido la clase social campesina o el campesinado, quien ha sido estudiado por múltiples autores y diferentes formas de aproximación. Estos autores han sido reinterpretados por lo que aún cuenta con una vigencia teórica y metodológica considerable. Entre esos autores se destacan Chayanov, Channing, Marx y otros que han servido para interpretar y problematizar diferentes situaciones a las que se enfrenta el campesinado. De lo anterior no solamente se escapa el campesinado colombiano y latinoamericano, pues este ha estado relegado a una lejanía que no solamente es física, sino que ha llevado a un contexto de exclusión e infrarreconocimiento que ha llevado a la consolidación de luchas campesinas latinoamericanas contra empresas y contra el desarrollo neoliberal. Entonces, en la introducción también se hace un contexto latinoamericano sobre cómo a mediados del siglo XX las ligas campesinas en Brasil, la Unión de Ligas Campesinas en Argentina y el movimiento campesino en Perú, incluso pues aquí en México el movimiento por la tierra en la década de los 70 pues cobró una relevancia significativa. Posteriormente, en la década de los 80, la lucha por la tierra en América Latina se volcó a la contienda por los recursos productivos, y para la década de los 90, con la consolidación del modelo neoliberal, se agudizó la exclusión rural y la producción campesina fue sustituida por las importaciones, al igual que se privatizaron pues las empresas estatales, por lo que, por ejemplo, aquí en México surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en Ecuador la Confederación Nacional Indígena. Para los años 2000 en América Latina las luchas eran en contra de los tratados de libre comercio, el acceso a la tierra, la defensa de los espacios y territorios y el aumento de los precios. De acuerdo con estas luchas surge la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales en el 2018 por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues esta declaración no fue votada por Colombia, a pesar de que académicos, congresistas y organizaciones sociales insistieron al presidente pues, Iván Duque de que la firmara, lo cual pues ratifica esa idea de que hay una distancia que no solamente es física, sino también política, a la cual se ha enfrentado el campesinado colombiano y pues, a nivel internacional latinoamericano. Por lo anterior, mi pregunta, y la pregunta que guía esta investigación es cómo se han construido las subjetividades políticas campesinas, las luchas por el reconocimiento político y las interacciones institucionales y con el Estado por parte del campesinado colombiano en relación con la defensa del territorio rural. Y los objetivos generales específicos son analizar la construcción de las subjetividades políticas campesinas, las luchas por el reconocimiento político y las interacciones institucionales por parte del campesinado colombiano, habitante de territorios rurales en Colombia, en la búsqueda de defender el territorio rural. El primer objetivo es caracterizar las subjetividades políticas campesinas en Colombia a partir de sus múltiples dimensiones y su configuración política, social y cultural en relación al movimiento campesino, su identidad y formas de organización. El segundo objetivo es identificar las luchas por el reconocimiento político del campesinado en Colombia a partir de la dimensión social, económica y organizativa. Y el tercer y último objetivo es describir cuál ha sido la interacción institucional con el proceso de lucha por el reconocimiento del sujeto campesino en relación a la defensa del territorio. El primer capítulo se titula El campesinado colombiano nunca en la historia ha sido reconocido como sujeto de derechos y son el 31% de la población. Es una frase del senador Alexander López Mayo. Este capítulo cuenta con 4 apartados: el planteamiento del problema, el marco conceptual, los lineamientos metodológicos y una recapitulación. El planteamiento del problema pues plantea que esta propuesta surge de la necesidad de aportar teóricamente al reconocimiento político del campesinado, pues de este reconocimiento depende en parte el fortalecimiento de las formas de vida campesina y también el desarrollo de la economía campesina, familiar y comunitaria. Por lo tanto, se destacan 3 elementos teóricos del reconocimiento del campesinado. El primero es la construcción del sujeto político campesino.
que en este proyecto se entiende como un sujeto intercultural que tiene un vínculo con la naturaleza y el territorio que habita. Se encuentra inmerso en las formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario o en la venta de su fuerza de trabajo. Y tiene 4 dimensiones el campesinado: la territorial, la cultural, la productiva y la organizativa. El segundo elemento es las luchas por el reconocimiento y la defensa del territorio, en donde la subjetividad política campesina se orienta a tener fines y luchas comunes y se organiza a nivel local, regional, nacional e internacional en organizaciones, juntas de acciones comunal, asociaciones y otras formas de organización. Y el último elemento es la relación entre movimientos y organizaciones campesinas con el Estado colombiano, en donde hay una relación entre movimientos y organizaciones con el Estado que cada vez es mayor, pues el campesinado ha logrado penetrar incluso el Congreso de la República, pues en este momento con diferentes senadores, demostrando que el repertorio de movilización en ciencia política se da tanto en acciones de derecho como con acciones de hecho. Aquí encontramos el campesino y sus 4 dimensiones, como se mencionaban. De acuerdo con esas dimensiones se va construyendo su subjetividad política y se plantea que la subjetividad política campesina en Colombia ha estado orientada a 2 elementos: la defensa de derechos y las luchas políticas sostenidas contra la clase dominante y el Estado colombiano. Lo anterior debido a diferentes situaciones de violencia, despojo, estigmatización e infrarreconocimiento a la cual se ha visto sometida esta población del país. La organización de los sujetos políticos campesinos se da en redes organizativas familiares y extrafamiliares que van más allá de territorios y comunidades campesinas, pues se insertan en dinámicas regionales y nacionales en donde se establecen vínculos sociales, económicos, políticos y culturales para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, lo cual pues se condensa en unas demandas simbólicas y materiales por parte del campesinado colombiano. Respecto al marco conceptual, se destacan pues varios constructos. La subjetividad política campesina, que se va a entender como el proceso de elaboración de sentidos y significados determinados por la historia y el contexto del sujeto político, que busca generar procesos de transformación de la realidad. Todo esto mediante la organización política y social que deriva en la movilización y la participación. Particularmente la subjetividad política campesina se ubica en la ruralidad y busca fortalecer el trabajo colectivo y los vínculos con la vida rural y la vida campesina. El reconocimiento político del campesinado es un constructo que se compone de la democratización y la participación política en la ruralidad, el acceso a la tierra, al territorio y a las determinaciones en cuanto a los usos del suelo, la identidad y la cultura campesina y la configuración económica del campesinado, al igual que la economía campesina. El reconocimiento político del campesinado busca tanto la construcción y la defensa de derechos particulares como tener en cuenta las agendas de los movimientos sociales y políticos campesinos, al igual que apostar al territorio y la identidad que ha caracterizado al campesinado. Los movimientos sociales campesinos se entienden como la puesta en marcha de acciones colectivas o conjuntas de los campesinos que están orientadas a lograr unos objetivos particulares para modificar las formas de vida. Se debe reconocer la construcción social de un actor colectivo con demandas específicas relacionadas en las sociedades contemporáneas con las tensiones entre lo cultural, lo económico y lo políticamente y lo político, en donde se han encontrado diversas relaciones de poder que han construido lo moderno, lo urbano, lo civilizado, lo racional, lo rentable y lo capitalista, mientras que lo rural se ha visto como lo premoderno, lo civilizado, lo mágico, improductivo e incluso precapitalista. Es en esta tensión que se enfrentan a prácticas técnicas de civilización y eficientización de lo urbano sobre lo rural, lo cual interrumpe las organizaciones campesinas como productores de mundos posibles distintos al de racionalidad hegemónica y no como ecos de pasados distantes que se niegan a desaparecer. En los lineamientos metodológicos, esta tesis es una investigación cualitativa que se fundamenta en la propuesta de María Eugenia Galeano, quien plantea que la investigación cualitativa permite entender fenómenos sociales a partir de la realidad como proceso histórico, al igual que da paso a entender las motivaciones de los actores que guían sus acciones. En ese sentido, se comenzó con la exploración de fuentes bibliográficas con el propósito de delimitar el tema y objetivo de la investigación. Posterior a eso se hizo una selección de textos y autores, los cuales se sistematizaron con el fin de hacer un estado del arte. Como parte del procesamiento de información, se hicieron fichas bibliográficas y una línea del tiempo retomando la propuesta del acontecimiento político. Entonces aquí, como se puede ver, se hizo una identificación de fuentes bibliográficas, se seleccionaron los acontecimientos políticos
y se sistematiza la información de acuerdo con la fecha del acontecimiento. Se identificó el marco normativo del Estado colombiano en materia de derechos del campesinado, acceso a tierra, reforma agraria del sector agropecuario en general, y se organizaron los acontecimientos políticos y se hizo una selección de sus redes de eventos de acuerdo con su importancia en términos de alcance nacional, impacto en el movimiento social e incidencia política, para finalmente pues hacer una línea del tiempo en el marco normativo, un acontecimiento político principal y su red de eventos significativos. Para recapitular, es importante mencionar que la coyuntura política del país, en términos de derechos campesinos, el reconocimiento del campesinado y la definición de los territorios rurales obligan a que los investigadores pongan la lupa sobre este tema. Preguntarse por lo que se ha planteado en torno al reconocimiento del campesinado y la defensa del territorio nos lleva a afirmar que realizar un estado del arte sobre esta discusión es tanto oportuna como necesaria. En ese sentido, pues se procede al capítulo 2, que es sobre las hipótesis interpretativas sobre el reconocimiento político del campesinado a Colombia. Este capítulo cuenta con 6 apartados que corresponden con 6 hipótesis interpretativas que se identificaron. La primera hipótesis es los problemas agrarios, la segunda la desvalorización del campesinado, la tercera la relación con el territorio, la cuarta el sesgo anticampesino, la quinta es la hipótesis sobre la relación entre injusticia y el reconocimiento político del campesinado, y la cuarta es el reconocimiento político en América Latina. Respecto a la primera tesis, se plantea que hay una serie de problemas agrarios que son la distribución de la tierra y la propiedad rural, las ineficientes reformas agrarias, la permanencia de la violencia, la concentración del poder político y la implementación y desarrollo del modelo neoliberal, entre otros. Esta hipótesis se sustenta en los postulados de Darío Fajardo, quien afirma que a pesar de la implementación de la Constitución del 91, las comunidades campesinas no han tenido un reconocimiento particular, a diferencia de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Darío Fajardo también comparte la idea de que el reconocimiento territorial campesino es un elemento articulador de la solución a otros problemas articulados a la ruralidad. La segunda hipótesis es la hipótesis de la desvalorización del campesinado propuesta por Carlos Salgado. Esta hipótesis argumenta que hay unos procesos de desvalorización del campesinado basados en factores como la indolencia urbana, las políticas públicas deficientes, el desplazamiento forzado, las formas de abordar la tenencia de la tierra, un modelo de desarrollo que reproduce el capital y la consolidación de nuevos actores económicos, la desvalorización del campesinado como sujeto no apto para el desarrollo y una política que se ha concentrado en servicios y actividades en espacios rurales. La tercera hipótesis nos habla de la relación con el territorio y esta es propuesta por Luis Carlos Agudelo Patiño. En esta hipótesis se argumenta que hay una relación dialéctica entre el territorio y los campesinos, la cual se cimienta sobre la tierra y el campesinado, la expulsión forzada, la resistencia y la persistencia campesina en un contexto en donde se ha invisibilizado el mundo rural. La relación que los campesinos tejen con la tierra va más allá de una relación de producción, pues esta es patrimonio social y cultural y es un elemento de arraigo e identidad. Allí no solamente hay relaciones basadas en la producción agrícola, sino también en la organización social y política, el desarrollo de la familia, los saberes tradicionales, el desarrollo gastronómico, entre otros. La cuarta tesis es la del sesgo anticampesino propuesta por el profesor Mauricio Uribe. Las hipótesis de sesgo anticampesino plantean que el estilo de desarrollo colombiano tiene 2 características principales: la estrechez de mercado y el sesgo anticampesino, fortaleciendo la persistencia de desigualdades. Lo anterior es apoyado con la durabilidad de la guerra colombiana, que tuvo como consecuencia la expulsión de la población rural a los límites de la frontera agraria. La penúltima hipótesis se llama entre el marco normativo e institucional y las luchas campesinas, hipótesis de injusticia y reconocimiento. Esta hipótesis es defendida por Alberto Castilla, Hernán Camilo Montenegro y María Teresa Matijasevic y Alexander Ruiz. Esta hipótesis plantea que el reconocimiento del campesinado esta hipótesis plantea que el campesinado colombiano está estructurado en una serie de demandas que se manifiestan en acciones de hecho como movilizaciones, tomas, mingas y otros, y acciones de derecho como diferentes proyectos de ley que pretenden reivindicar el campesinado y sacarlo de la categoría de trabajador agrario, para que sea reconocido mediante la modificación del artículo 74 de la Constitución Política Colombiana del 91.
Y finalmente el reconocimiento político en diferentes países de América Latina es defendido por múltiples organizaciones como de justicia, la Red Nacional de Agricultura Familiar y la Organización de Naciones Unidas, quienes plantean que a pesar de la Declaración de Derechos del Campesinado, que tiene 28 artículos aprobados, hay países como Colombia que aún no tienen dicha declaración y que pues estos lineamientos normativos internacionales han sido emitidos por diferentes gobiernos nacionales. El capítulo 3 es un diagnóstico de infrarreconocimiento del campesinado colombiano bajo 3 ejes: el de redistribución, reconocimiento y representación. Aquí retomo pues la frase del expresidente de la República, Juan Manuel Santos: el tal paro nacional agrario no existe. Este capítulo, como se nombra, tiene 3 apartados, de acuerdo con los postulados de Nancy Fraser, de redistribución, reconocimiento y representación. En este capítulo se presentó pues, el infrarreconocimiento al que se vio sometido el campesinado colombiano entre la década de los 90 y el 2020 por parte del Estado colombiano y los gobiernos de turno. Este capítulo también parte de la idea de que el campesinado colombiano ha pasado por una injusticia histórica en términos de discriminación socioeconómica, falta de reconocimiento y represión en su participación política y movilización social. De esta manera hay un déficit de la representación política del campesinado que es antiguo y estructural y se encuentra asociado a políticas agrarias que han subordinado al campesinado. En términos de redistribución, uno de los grandes problemas de la ruralidad es en tanto de bienes como de servicios, de tierras, recursos e infraestructura, dejando como resultado una gran concentración de capital económico, particularmente de propiedad rural potencialmente agrícola, en las manos de pocos propietarios. La falta de redistribución de la propiedad rural hace parte de una serie de injusticias sociales y económicas que abarcan cuestiones de clase, género y raza. De acuerdo con Fraser, la redistribución se concentra en injusticias socioeconómicas en un contexto político-económico y alude a la distribución de recursos materiales que aseguran la autonomía de los individuos en términos de subsistencia y participación en la vida social. El campesinado colombiano enfrenta una discriminación socioeconómica estructural en donde no hay un reconocimiento político, hay una invisibilidad estadística, hay ausencia de políticas públicas integrales, hay desprecio estatal y social hacia el campesinado, entre otros. Este apartado se compone de 4 partes. La primera es la colonización y las reformas agrarias del siglo XX, la redistribución de la propiedad rural en el neoliberalismo y la agroindustria, las reformas agrarias y desigualdad de distribución de la propiedad rural y el infrarreconocimiento económico. Respecto al primer apartado, es preciso mencionar que el campesinado ha sido relegado a una ruralidad profunda, a las laderas y montañas, a la pequeña propiedad y al minifundio. Lo anterior desde la época de la corona española, continuando durante el periodo de la República, en el cual no cambió el régimen de propiedad de la tierra. El derecho a la tierra se obtenía para ese momento por habitación y por labranza de la misma. Además, había una extensión ilimitada de apropiación, la cual se reguló con la Ley 48 de 1882, en donde se estableció un máximo de 5.000 hectáreas por persona. En los primeros años del siglo XX aumentó la adjudicación de pequeñas y medianas parcelas, a pesar de que aumentaran los conflictos entre colonos y dueños de títulos de propiedad, situación que se empeoró con la crisis económica de 1930. Para el 1936 se publicó la Ley 200, que fue la primera reforma agraria moderna, la cual marcó el rumbo en la política agraria orientada a la gran empresa agrícola y no al campesinado. A mediados del siglo y luego del asesinato de Gaitán en el 48, hubo un aumento de la violencia, el empobrecimiento y el desplazamiento del campesinado. Posteriormente se promulgaron otras reformas como la Ley 20 del 59, la Ley 135 del 61, la Ley 30 del 88, entre otras. A pesar de esto, el campesinado continuó en una situación de exclusión y falta de redistribución de la propiedad rural. Respecto al segundo apartado, es preciso recordar que en la década del 90 se comenzó con un panorama a nivel global de inclusión y fortalecimiento del modelo económico neoliberal, la apertura de mercado y la globalización y la internacionalización. Se configuró también en el dominio de la agricultura multinacional, la agroindustria de exportación, la coexistencia de diferentes tipos de agriculturas y un sector agrario con 4 funciones: el de productor, comprador, suministrador de fuerza de trabajo y la acumulación de capital en los centros urbanos. A mediados de los 90 también se disminuyó el papel del Estado en el mercado de tierras
además de que se introdujo la reglamentación de las unidades agrícolas familiares. Sumado a esto, se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y se reformó el INCORA, además de que se legalizaron las zonas de reserva campesina. En la primera década de los 2000 y bajo el gobierno de Uribe Vélez, el INCODER reemplazó al INCORA, además de que con la Ley 965 de 2005 y la Ley 1066 de 2006 se evidenció una visión de la ruralidad encaminada al mercado internacional de bienes agropecuarios y agroindustriales. Para el 2007, bajo la Ley 1133, se creó el programa Agroingreso Seguro, que dejó como resultado altos índices de corrupción y la revelación de la continuidad de despojo a campesinos, además de la protección del modelo agroempresarial y la demostración de la exclusión del campesinado. En la década del 2010 y bajo el gobierno de Santos, hay una anulación total del campesinado, lo cual explotó con las movilizaciones sociales y campesinas del 2013, 2014 y 2018. En este periodo se creó la Agencia Nacional de Tierras, derivada del acuerdo final firmado con las Cortes. Además de esto, se firmó y se dio inicio a la reforma rural integral. Con Iván Duque en el 2018 se expide la Ley 1955 de 2019, que plantea y propone la construcción de una política pública para el campesinado. Sin embargo, no hubo participación de organizaciones campesinas, desconociendo la visión política y sociocultural del campesinado. El tercer apartado, que es sobre desigualdad sobre la distribución de la propiedad rural, plantea que hay unas reformas rurales que no han avanzado a la par de la evolución de los problemas rurales y que incluso se ha aumentado la desigualdad y hay una concentración de la tierra en grandes extensiones. Además de esto, hay una falta del catastro rural actualizado y esto ha llevado a una informalidad sobre la tierra, dificultando la puesta en marcha de políticas públicas efectivas para contrarrestar los problemas de la ruralidad. El cuarto y último apartado es sobre el infrarreconocimiento económico, que plantea que hay una pugna o dicotomía entre un modelo económico capitalista y neoliberal ejercido por grandes terratenientes, la élite política y los grandes capitales, al igual que la economía campesina, ejercido por los campesinos con y sin tierra. Esto ha derivado en conflictos territoriales y ha fortalecido el poderío paramilitar, pues se han evidenciado que de la mano de estas grandes empresas nacionales e internacionales hay oleadas de violencia en los territorios. En el apartado de reconocimiento, es preciso mencionar que la desigualdad e inequidad sobre el reparto y la distribución de la propiedad rural agraria estuvieron acompañados por el infrarreconocimiento del campesinado en lo político, social, lo identitario y lo económico, a pesar de que este ha sido exigido en múltiples ocasiones. El infrarreconocimiento político normativo se cimienta en la premisa de que no hay una política pública diferencial para atender las necesidades particulares del campesinado. El infrarreconocimiento social se evidencia en la estigmatización del campesinado y la relegación de este a las profundidades del campo, además de someterlo a la violencia, el desplazamiento, el fortalecimiento de la agroindustria y la debilitación de la economía campesina, la explotación de la industria minero-energética y otros. Finalmente, el infrarreconocimiento cultural identitario refiere a una falta de reconocimiento de variables como el territorio, la actividad agrícola, los conocimientos tradicionales, la familia campesina, las costumbres, los mitos y leyendas campesinas, la gastronomía, entre otros. Estos elementos se dan en el territorio, en la esfera familiar y comunitaria, diferenciando a los campesinos de las comunidades, por ejemplo, indígenas y afro. En el campo de la representación, es preciso mencionar que este sector social ha estado en déficit respecto a otros, pues hay una falta de recursos y política social, al igual que estigmatización y violencia contra el movimiento campesino, lo cual lo ha llevado a no tener una representación política considerable, lo anterior acompañada de una persistencia en las élites políticas. La falta de representación se evidenció cuando el campesinado no fue incluido en la Constitución del 91 e incluso con el paso de la matriz estadocéntrica a la matriz sociocéntrica que describe María Teresa Unida. El cuarto y último capítulo se titula Al calor de un chocolate, luchas por el reconocimiento político del campesinado y la defensa del territorio. Este capítulo cuenta con 4 acontecimientos sociopolíticos, que son la formalización de las zonas de reserva campesina, el Congreso Nacional Agrario y el INCODER, el primer Congreso Agrario Obrero y Popular del Suroccidente Colombiano y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, y finalmente una lucha por el reconocimiento político institucional del campesinado. Voy a salir de la presentación porque quiero pues mostrarles un poco cómo se llevó a cabo este capítulo. La metodología de este capítulo
puede encontrar una situación de infrarreconocimiento, se seleccionó el acontecimiento y la red de eventos y se evidenció el desarrollo de una respuesta institucional. Para este capítulo se llevó a cabo la elaboración de esta línea del tiempo, en donde en la parte superior pueden encontrar el marco normativo, aquí están los años, acá está el acontecimiento principal y acá está la red de eventos. Entonces, en el primer acontecimiento es la formalización de las zonas de reserva campesina bajo la ley 160 del 94 y la expedición del decreto 1777 del 96. La situación de infrarreconocimiento es que hay unas reformas rurales ineficientes, una exclusión del campesinado como sujeto de derechos, la estigmatización, la construcción del campesinado como enemigo, la falta de inversión pública, facilitación de la presencia de multinacionales, por lo que en la década de los 90 se llevaron a cabo una serie de movilizaciones, sobre todo en el Guaviare, en Putumayo y Caquetá, por parte de los productores de coca en contra de la Operación Conquista, que fue una operación pues, de erradicación forzada de coca. Lo anterior terminó en un paro cívico regional que sumó más de 200.000 personas. En el 97 se creó el Coordinador Nacional Agrario y luego la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. La respuesta institucional fue la promulgación de la Ley 160 del 94 y el Decreto 1777 del 96, bajo el cual se creó se crearon y se rigieron las zonas de reserva campesina y su formalización a través de características agroecológicas y socioeconómicas regionales. Bueno. El segundo acontecimiento es la celebración del Congreso Nacional Agrario y la creación del INCODE. Esto se da en un contexto de infrarreconocimiento en donde hay un desconocimiento de las demandas del campesinado a la par de una falla en el reconocimiento de esta población. La celebración del Congreso Nacional Agrario en abril del 2003 fue la respuesta por parte de las organizaciones sociales, en donde participaron organizaciones nacionales, regionales y locales, campesinos y campesinas, indígenas, afrodescendientes, productores agrícolas, ganaderos, desplazados, investigadores, entre otros. Se discutieron temas como el derecho a la tierra, la economía agropecuaria y agroalimentaria, el medio ambiente, la política de cultivadores de coca, amapola y marihuana, de los derechos sociales, entre otros. Durante este acontecimiento se dio el paso del INCORA o Instituto Colombiano de Reforma Agraria al INCODE o Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Este tenía como fin ejecutar políticas agrarias y de desarrollo rural, al igual que facilitar el acceso a factores productivos, el fortalecimiento de entidades locales y sus comunidades, entre otros. Además, se encargaba de los planes, programas y proyectos de desarrollo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El tercer acontecimiento es la celebración del primer Congreso Agrario Obrero y Popular y la creación de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Por una parte, pues, está la situación de infrarreconocimiento en donde ha perpetuado un papel secundario del campesinado en la política pública, esto consecuencia de la distancia geográfica y la exclusión sistemática de esta población. Por lo anterior, se llevó a cabo una serie de movilizaciones significativas entre el 2006 y el 2013 que culminaron con el paro agrario de más de 130.000 campesinos en 13 departamentos del país. Además, para el 2013 se registraron más de 1.000 protestas en todo el territorio nacional. Esas movilizaciones de la mano de la CACEP permitieron un reconocimiento social y la simpatía de la población urbana con el movimiento campesino, logrando una legitimidad de la protesta con otros actores sociales. Además, estos eventos posicionaron la disputa normativa por el reconocimiento formal del sujeto político campesino. La respuesta institucional fue la expedición del Decreto 1987, Pacto Nacional por el Agua y el Desarrollo Rural, que fue firmado a inicios del 2014 y se propuso como la política de Estado para la ruralidad, partiendo del campo local, recogiendo las necesidades de los pobladores rurales. El cuarto y el último acontecimiento es entre el 2014 y el 2020. Se realizaron acciones colectivas, movilizaciones, formas de protesta y exigencias variadas
en torno a los múltiples reconocimientos del campesinado. Lo anterior fortaleció el movimiento campesino y organizaciones como el CNA, la CACEP y la ANSUR. Las demandas del campesinado giraron en torno al reconocimiento político, institucional y estadístico, por lo que pretendieron ser incluidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda. De la mano de la Organización de Justicia, organizaciones campesinas iniciaron una acción de tutela que fue fallada a favor de los campesinos por parte de la Corte Suprema de Justicia, ordenándole al DANE, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, a Presidencia y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia elaborar estudios complementarios al Censo Agropecuario del 2014 y al Poblacional del 2018. A pesar de esto, la respuesta institucional fue antagónica, pues mientras implementaba la reforma rural integral, se formuló el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, encabezado por el presidente Iván Duque, que tenía ambiciones distintas sobre el campo. La primera optaba por poner al campesinado y a la economía campesina como eje central, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo proponía como principal dinamizador del campo la agroindustria y las cadenas de producción agroalimentaria. Y bueno, pues las conclusiones y las recomendaciones es que pues hay una construcción, o sea, de las subjetividades políticas campesinas en Colombia, que ha estado acompañada por una serie de luchas, tanto pues a nivel regional como a nivel local y a nivel nacional, que han estado acompañadas por la búsqueda del reconocimiento político del campesinado, la defensa del territorio, y esto pues en una realidad nacional que ha estado guiada por situaciones de violencia, de exclusión en contra de la población campesina, lo cual ha llevado a que la misma se organice en escala local, regional y nacional, e incluso internacional, y que lleve múltiples y variadas exigencias para el Estado colombiano. En la actualidad, pues el proyecto de ley de reconocimiento del campesinado colombiano está pues mucho más avanzado. Esto se ha dado en las últimas semanas, entonces pues todo ha sido un poco como complicado de tenerle seguimiento, pero pues yo creo que más allá de las recomendaciones pues que se hagan, es algo que ya en este momento se está llevando a cabo. Y eso sería pues como todo por mi parte. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Agradecemos también a quienes nos acompañaron por Facebook Live en tu presentación, y despedimos pues la transmisión en vivo para proceder ya a escuchar a Liliana Aristizábal pues en su concepto, pero también en la devolución que hace a esta presentación que Alejandra ha realizado.